se procesa. Se eliminan segmentos para finalmente darles forma activa. Entonces, así como tenemos la insulina, tenemos el glucagón y la corticotropina. Permítanme buscar las secuencias. El glucagón tiene un papel relativamente opuesto a la insulina. Lo que llamamos la homeostasis del energético, de la disponibilidad, de la disposición de la energía en el organismo. Uno induce glucagón. Bueno, ese asunto no sé si va. Ok. Y también tenemos la corticotropina. Entonces vamos a ver si conseguimos su secuencia de aminoácidos. Bueno, no hay una mejor, pero aquí está. Ok, esa es la corticotropina. Entonces tiene relativamente más aminoácidos. Y así podemos ir avanzando en el aumento de la complejidad, la secuencia, nuevos residuos de aminoácidos. Y recuerden, pues podemos tener cualquier aminoácido en cualquier posición. Entonces podemos tener secuencias cortas con todas las combinaciones que encontremos, pero al mismo tiempo las combinaciones nos dan lo que llamamos un plegamiento o la adquisición de una estructura tridimensional, sería el plegamiento de proteínas, de la proteína. Y ahí la estructura tiene mucho que ver, o la no estructura, como por ejemplo veíamos en una de las presentaciones de las estancias. Tiene mucho que ver y esa área es muy, muy interesante. Pero claro, siempre buscamos, por alguna razón, nos vamos por la parte de encontrar una estructura y definir a esa estructura como la base de la funcionalidad de las moléculas biológicas y no al contrario. Sin embargo, lo contrario también existe. Esa parte es muy, muy interesante. Entonces, en términos de tamaños, las proteínas son diversas, son muy diversas, son tan pequeñas como el citocromo. El citocromo tiene más o menos un peso de arriba de 10 kilodaltons, de hecho que está a 12.400. El número de residuos son 104. Entonces, si comparamos el número de residuos de los anteriores que veníamos hablando de 30, 29, y aquí en el glucagón no me acuerdo cuánto, bueno, menos de 20 probablemente, no, son por ahí de 30 creo, 29 también. Ok, por acá tenemos de 9, de 3, etcétera. Esos son los más pequeños que tienen función. Pero tenemos proteínas mucho más grandes. Por ejemplo, en términos generales hablamos de proteínas pequeñas en las que están en un rango de entre 10 y 50 kilodaltones. Entonces, todas estas proteínas, y eso es relativo, porque alguien podría salir y decir, no, en realidad las pequeñas son las de menos de 20, 25, 30. Eso es relativo. Entonces, las pequeñas
podemos considerar las que son de menos de 50 kilodaltones, las medianas de entre 50 a 100 y quizás un poquito más, 200 o 300. Y de ahí las grandes, las que andan por ahí de 1000, y las enormes, como la titina, que tiene 26,000. Entonces, por ejemplo, la ARN polimerasa es una proteína grande, la polipoproteína B también, la glutamina sintetasa también, 5,000 residuos, y la titina, 26,000 residuos. Y de ahí para abajo, la exocinasa es una proteína mediana, tendiendo a grande, 972 residuos de aminoácidos. La albúmina sérica es una proteína de tamaño mediano, muy importante la albúmina. Y de ahí la hemoglobina, 574, etc. Entonces, tenemos una variación en cuanto al tamaño, de la proteína. Pueden ser tan largos como ustedes gusten. Y en cuanto al número de cadenas polipeptídicas, entonces habíamos visto el caso de la insulina, donde tenemos dos cadenas polipeptídicas que están unidas por enlaces disulfuro. Recuerden, eso se forman entre cisteínas, residuos de cisteínas por el grupo tiol, el SH. Se oxidan, entonces forman estos dos puentes de sulfuro. Y hay un tercer puente que es intercadena. Entonces estos dos son entrecadenas y el otro es intercadena. Y adquiere una configuración tridimensional. Y la insulina, pues eventualmente su función sí reside en la estructura. Y el hecho de que tenga puentes de sulfuro la hace mucho más estable. Entonces recuerden, toda proteína que va a ser exportada, que se va a enfrentar a medios ambientes agrestes, rudos, no forzosamente, por evolución se han incorporado los puentes de sulfuro, y esto hace que la proteína aumente en cuanto a estabilidad y mantenga su estructura funcional. Bien, pero en este caso, las dos cadenas generalmente salen de un mismo gen. Entonces originalmente era una sola cadena, solamente se seccionan ciertos fragmentos y finalmente quedan como dos cadenas. Pero originalmente era una sola cadena a la cual se le removió un fragmento interno. Pero tenemos otras proteínas que incorporan más subunidades. Entonces, estas subunidades pueden tener como origen del mismo gen, es decir, tú puedes tener una proteína que al sintetizarse es la misma proteína y por alguna razón en la evolución desarrollaron o se generaron sitios de reconocimiento e interacción entre las dos, la misma subunidad. Entonces, además son simétricas, entonces se ensamblan y eso generalmente les da estabilidad. Y segundo, puede tener efectos sobre la actividad. Entonces, una proteína, tenemos de todo, desde una proteína que puede ser funcional como monómero, entonces sería un monómero. Es un monómero. Y es funcional, podría ser funcional. Pero hay otras que requieren de la oligomerización. Entonces, el proceso de formación de estructuras supramoleculares, o la asociación de varios monómeros, que también los podemos llamar varias subunidades, ya cuando se empiezan a asociar. Podemos encontrar ya la aplicación o el uso de ciertos términos. Un monómero y una subunidad es lo mismo. Y el conjunto, la asociación
los monómeros, las unidades, es el oligómero. Y tenemos entonces recuerden, la asociación generalmente lleva a aumentar la estabilidad y en algunos casos, no pocos, en muchos casos, cambia también la actividad, o regula la actividad, porque además surgen regiones de regulación de la actividad por la formación de ciertas estructuras en ciertas regiones. Por ejemplo, en esta parte podría formarse un sitio en donde se pueda meter una proteína extra reguladora, o bien pueda entrar ahí alguna molécula que pueda regular la actividad de ambos monómeros. Y podemos tener toda una cascada de polimerización. Se pueden incorporar más subunidades. Este es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina. Son 4 subunidades, 2 alfas y 2 betas, es decir, 2 provienen de un gene, del mismo gene, y se asocian con 2 betas que provienen de otro gene. O el mismo gene, pero el cual sufrió lo que se conoce como splicing alternativo. Y bueno, se forman también sitios de regulación. Entonces, la hemoglobina se regula por pH. Entonces, tenemos sitios también de regulación. Sitios de ionización, que son importantes para la actividad. Y también por presión se regula. Entonces, esa parte es muy interesante, la regulación por cambios en las condiciones físicas del medio. Porque no es lo mismo tener una hemoglobina que está a una atmósfera de presión que tener una hemoglobina que está a 0.9 atmósferas de presión. Entonces, de acuerdo a la altitud también cambia su funcionalidad. Bien, y sí, algunos organismos han desarrollado ciertas hemoglobinas que les permiten, por ejemplo, vivir a altitudes pues muy elevadas, por ejemplo en el Everest, en numelitos en los montes. El año pasado en Cinética Enzimática estábamos revisando un trabajo que se hizo con unas hemoglobinas de pollos de aldeas de gente de las montañas, en el Everest, y pollos del valle, o sea, de las faldas de las montañas. Y había diferencias en cuanto a afinidad de las hemoglobinas por el oxígeno. Bueno, esto es mucho más interesante cuando uno lo ve con detalles, aquí nada más lo estamos mencionando. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, tenemos oligómeros. Entonces, los oligómeros pueden ser tan grandes como ustedes se gusten. Entonces, aquí tenemos 4, pero pueden ser 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 proteínas. O bien tenemos por ahí proteínas que se superoligomerizan. Bien, entonces, ese es el número de cadenas polipeptídicas en una proteína. De hecho, en algunos, en la reacción de polimerización es en sí la parte funcional de la proteína. Y otros, sí, la parte funcional de la proteína. No necesariamente tiene que ser exhaustiva la oligomerización, sino podemos tener un cierto número de residuos. Y, por ejemplo, las proteínas de membrana, que son complicadas de trabajar por el carácter hidrofóbico, tienden y están en contacto con el medio interno y el medio externo, tienden a formar redes en la membrana plasmática. Eso es lo último que se ha encontrado. Y
tú puedes aislar de cierta manera esos parches, ya son parches. Esa parte se ha evolucionado gradualmente porque cuando yo estudiaba el doctorado se hablaba de balsas lipídicas y esas cosas. Y no, eso ya está cambiando. O el mosaico fluido, el famoso modelo de mosaico fluido, que también ya está cambiando. O sea, ahorita ya se tienen otros modelos y se han demostrado que existen además. Entonces la dinámica, también tenemos dinámica en la oligomerización de las proteínas que se oligomerizan o que se incorporan nuevas proteínas diferentes, similares. Por ejemplo, en el caso recuerdo ahorita en el de las estancias, la RNA polimerasa que trabaja el doctor Roberto y Mónica, sus GPNs se incorporan a la proteína que en sí ya es enorme y atraviesan el núcleo y llevan a cabo la síntesis de RNA mensajero, porque se incorpora una gran cantidad de proteínas. Bien, entonces tenemos que las proteínas pueden ser pequeñas, medianas o grandes. Tenemos un cierto número de residuos de aminoácidos. También que pueden oligomerizarse y que puede ser la misma cadena polipeptídica la que se oligomeriza, o pueden ser variantes de la cadena polipeptídica, pueden ser del mismo gene o bien obtenido por splicing o splicing alternativo, o bien por diferentes genes. Recuerden que existen las isoenzimas. Entonces son enzimas muy similares que difieren en regiones muy pequeñas o muy grandes, y que eso les da diferencial en cuanto a funcionalidad. Por ejemplo, ahorita recuerdo la lactato deshidrogenasa. Ustedes pueden tener una lactato deshidrogenasa que está en músculo, en corazón, por ejemplo, y otra lactato deshidrogenasa que está, por ejemplo, en cerebro, y funcionan de una manera diferente, ambas. Y en estos tejidos, pues tenemos uno y solo un tipo de lactato deshidrogenasa, pero cuando cambiamos a otros tejidos, o vamos a ver otros tejidos, tenemos una combinación de estas dos isoenzimas, de tal forma que en el tejido, en la célula de un tejido determinado, le da la actividad que el tejido requiere, la actividad específica que el tejido requiere, la velocidad de catálisis que el tejido requiere. Entonces, esa parte es interesante en cuanto a la expresión y la asociación de ese tipo de enzimas. Ok, esto es muy importante. La composición de aminoácidos. Bueno, ¿hasta aquí preguntas? Sí, te voy a ver preguntas. ¿Cómo se le llama al oligómero que tiene dos subunidades? Un dímero. Está formado solamente por dos subunidades. Es un dímero. El que tiene tres. Dímero. El que tiene cuatro. Tetrámero. Tiene cinco. Heptámero. El que tiene seis. Hexa. Y así. Esos son los nombres que vamos a ver en cuanto a el número de polipéptidos, de cadenas polipeptídicas en una, o monómeros o subunidades en una proteína oligomérica. Entonces eso es un dímero, un trímero, un tetrámero, pentámero, hexámero, dependiendo de el número de monómeros o subunidades en su estructura.
Bien. Y bueno, aquí hay preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces, polímeros quiere decir que tiene muchos péptidos o polipéptidos. La palabra polímero se utiliza para, lo puedes utilizar en química, independientemente, para cualquier molécula que tenga una repetición, o no, de un mismo, de una misma estructura molecular. Ese sería un polímero. Entonces, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Entonces, cae dentro del grupo químico de los polímeros. Pero ya cuando estás en bioquímica ya no hablas de polímeros, hablas de cadena polipeptídica. Entonces, ya no utilizas el término polímero. O sea, químicamente, técnicamente es un polímero. Entonces le dices cadena polipeptídica. Cadena polipeptídica. Entonces, eso es en lo que se convierte ahora en términos semánticos. Es una cadena polipeptídica. Y no le llamamos polímero. Entonces, cada una de estas proteínas es un monómero o es una subunidad en una estructura oligomérica. ¿Ok? Entonces, es la parte nada más de el uso de las palabras cuando se está trabajando ya en proteínas. Sí, Efraín. ¿Algo más? Gracias. Sí. Bien, entonces tenemos proteínas de diferentes longitudes, tamaños. Ay, aquí se me olvida algo. Estas son proteínas globulares, pero podemos tener también proteínas fibrosas. ¿Como cuáles? Colágeno. Colágeno. Estas son proteínas fibrosas. Entonces, la mayoría de las proteínas son globulares, es decir, te van a formar una especie de esferita. Pero lo más interesante es que esa esferita no es regular. Es una especie de no es garapiñada, cacahuate garapiñado, tiene esa estructura en realidad. Pero tenemos las proteínas fibrosas, que netamente son cadenas polipeptídicas, que se van entrelazando como trenzas, y eso le da una increíble resistencia. Entonces, esta es la colágena, te estoy recordando otra que es la creatina. A ver, ahí conseguí una mejor imagen. Están varias aquí.
Ahí está. Esta es la colágeno. Está la queratina. Y tenemos un par más. El fibrinógeno. La miosina. Todas estas son proteínas fibrosas. Entonces noten que es una cadena polipeptídica. Tiene una estructura tipo alfa hélice. Más adelante vamos a ver alfa hélice o beta plegada. Y se entrelazan. Es como una trenza. Y eso le confiere una gran estabilidad a estas proteínas. Por ejemplo, la proteína del cabello. La queratina de las uñas. Entonces, cada que se corten las uñas, piensen que lo que están cortando es una proteína fibrosa. Esto es lo que tienen en realidad, tanto en el cabello como en las uñas. Las plumas de las aves también tienen queratina. Y el colágeno, o la colágena, es una proteína que está entre células y tiene, pues bueno, una de las propiedades es mantener separadas estas células, ordenar de alguna manera el espacio para que se lleve a cabo todos los procesos de difusión de biomoléculas, interacciones, etcétera. Mucho más complejo de lo que yo lo estoy platicando. Esto es demasiado sencillo, pero en realidad es muy, muy, muy complejo todos estos procesos. La forma como participa cada una de estas proteínas es extremadamente complejo y es motivo de investigación. ¿Okay? Yo lo estoy pasando muy, muy por encimita, pero estos procesos son extremadamente complejos. Y gente le dedica toda su vida al estudio a cada una de estas proteínas, a varias de estas proteínas. Pero aquí lo esencial es que vean que no nada más tenemos proteínas globulares, forman una estructura esférica, sino que vamos a tener también proteínas fibrosas que no van a formar una estructura netamente globular. Es decir, la estructura tridimensional no tiene tanto sentido hasta cierto punto. Lo que importa es la gran resistencia que le imparte a esta estructura, el acomodo entre las cadenas polipeptídicas. Claro, al final vamos a tener ciertas regiones en donde vamos a tener la presencia de ciertos residuos de aminoácidos que va a tener algún papel en la interacción con algún otro componente celular. Por eso no lo vamos a revisar aquí, ¿no? Ok, entonces tenemos proteínas monómeras, globulares y proteínas fibrosas. Y una cosa interesante es que las proteínas se pueden conjugar con otras moléculas. Entonces, podemos tener proteínas hechas únicamente de aminoácidos, que lo único que vamos a tener en su estructura son aminoácidos, residuos de aminoácidos, pero muchas otras proteínas requieren de otro tipo de compuestos, otro tipo de moléculas asociadas químicamente o no a su estructura para tener función. Pues tenemos estas proteínas que son proteínas conjugadas y tenemos pues grupos de proteínas conjugadas. El nombre es muy sencillo porque hace referencia directa al tipo de molécula o el tipo de moléculas que están conjugadas a la proteína. Entonces, tenemos las clases de las lipoproteínas, que la molécula conjugada son los lípidos. Aquí se lo conoce como grupo prostético. Es un grupo que está conjugado con una proteína, se lo conoce como grupo prostético. Y puede estar unido covalentemente o no. Y aquí hay un ejemplo de una lipoproteína, la beta-lipoproteína de la sangre. Tenemos las glicoproteínas. Las glicoproteínas pues tienen carbohidratos y aquí sí podemos hacer un poquito podemos discriminar un poquito, porque las proteínas que están dentro de la célula generalmente no tienen residuos de carbohidratos. Pueden tener residuos de lípidos y otros, pero no tienen carbohidratos. Solamente las proteínas que son exportadas
o que ven hacia el exterior de la célula, tienen carbohidratos asociados a su estructura. Eso es interesante, porque los carbohidratos finalmente le confieren a estas proteínas una propiedad de ser extremadamente una capacidad lubricante. Es decir, la superficie de la célula se tornará más suave, recuerden lo de la suavidad, si tiene carbohidratos asociados a su estructura. Y en el momento que le quitas los carbohidratos, estas células van a, van a ser menos suaves. Pero algo interesante también es que son sitios de reconocimiento celular. Entonces, las glicoproteínas suelen ser muy buenos antígenos, porque por los mismos carbohidratos le confieren una gran capacidad de reconocimiento celular. Y muchos organismos han desarrollado todo el sistema de reconocimiento celular, no solamente para, por ejemplo, limitar el crecimiento de un tejido, que el tejido reciba la señal de que ya no debe de ir más allá en su crecimiento, división, y de esa manera se forman los tejidos. Es mucho más complejo, recuerden esto que estoy platicando, mucho más complejo. O bien, las bacterias reconocen los sitios que blanco para proliferar, también por el reconocimiento de algunos carbohidratos en la superficie de las proteínas. Los virus también reconocen esas estructuras, las glicoproteínas en la superficie. Por eso generalmente tenemos virus específicos para cierto tipo de huésped. Tenemos virus para perros, para gatos, para pollos, para humanos, para murciélagos, etcétera, etcétera. Y algunos virus pueden infectar muy bien un huésped por este tipo de reconocimiento, y pueden infectar otros, pero no tan bien como su huésped original. Por ejemplo, el virus de la viruela infecta muy bien a las vacas, y al ser humano no. Pero el virus de la viruela del humano es muy agresivo con el humano. Pero si ya estuviste infectado con el virus de la viruela de la vaca, por eso del término vacuna, ya no te da el virus de la viruela humana, porque ya se despertó, se montó una respuesta inmune. Entonces, los sitios de reconocimiento eventualmente son las glicoproteínas. Las mismas toxinas pueden reconocer ciertos blancos celulares, tejidos, etcétera, también por el reconocimiento de las glicoproteínas en la superficie de las células. Por ejemplo, aquí la inmunoglobulina es un anticuerpo que reconoce estas glicoproteínas. Y de ahí me lleva también a la parte de los tipos sanguíneos. Todos tenemos diferentes tipos sanguíneos. A ver, aquí la mayoría debe ser O, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no es O positivo? Yo no soy yo, soy B negativo. B negativo, bueno. ¿Los demás son O positivo? ¿Todos los demás son O? ¿O jamás se han sacado una prueba de Sí, yo sí soy O positivo. O positivo. Sí, la mayoría son O positivo. Y poca gente poca gente tiene otros tipos sanguíneos. Pero la modificación es relativamente pequeña, y en realidad involucra la presencia de un residuo de carbohidrato en los carbohidratos asociados a la proteína. Entonces se cambia un carbohidrato por O, o incluso hay cambios la ausencia de un carbohidrato viene el cambio de un carbohidrato por otro. Eso quizás en algún momento lo vean con mayor detalle. Quizás sí, por ahí recuerdo que lo vemos los tipos de carbohidratos que están en los diferentes tipos sanguíneos.
pero son carbohidratos los que están asociados a estas proteínas. Entonces, el tipo sanguíneo, el tipo de sangre, está relacionado con estos carbohidratos. Entonces, las inmunoglobulinas suelen detectar estas diferencias. De esta manera reconocen que algo no pertenece al organismo, algo es diferente, y entonces lo atacan, lo reconocen como algo extraño y lo atacan. Entonces pues, despiertan la reacción inmune. Y pues ahí tenemos también a los alergenos, que pues son antígenos que despiertan una respuesta inmune y no son necesariamente agresivos. Aquí seguramente todos tienen algún tipo de alergia. Generalmente al polvo, a los ácaros, es una alergia muy común. Pero a ver, ¿quién de ustedes tiene una alergia muy rara? Así que reconozca que su alergia es rara. Yo quiero creer que mi alergia es rara. Soy alérgico al huevo. ¿Al huevo? Sí, no puedo comer. No puedes comer huevo. No. ¿Cómo te pones? Se me hincha la garganta, no puedo respirar. Que hay inflamación. Sí. O sea, sí es poco frecuente, pero sí es relativamente común pues, encontrar gente que es alérgica al huevo. ¿Alguien más tiene alguna alergia rara? No es yo, es mi hermano. Él es alérgico a la penicilina. Igual, se me hace algo extraño. Terrible, ¿no? Porque no puede recibir inyecciones de penicilina en alguna emergencia. Sí. Si te meten penicilina, prácticamente te estarían matando. Sí, terrible. Y es muy riesgoso, sobre todo cuando no sabes si eres alérgico o no. De Pero hecho, bueno, profesor, sí, yo también soy alérgico a la penicilina. sí. ¿Y cómo te diste cuenta? Bueno, más que nada es que de niño no me acuerdo qué tratamiento me han dado, no recuerdo, o sea, la verdad yo no recuerdo, pero es cosa que me cuenta mi mamá, que o sea, que más que nada me salían granitos, o sea, me salían granitos en el cuerpo, pero no fue como una reacción tan fuerte, simplemente que por la penicilina. Ok, sí, porque es una reacción fuerte, sí, te mata. Nomás fueron ronchas, y desde ahí pues ya siempre que me preguntan, así en algún médico, alergias a la penicilina, ¿qué pongo? Ok. Bueno, yo soy alérgico al polen, entonces en marzo, abril ya empiezo a sentir los efectos del polen. Entonces, ojos llorosos, nariz, foco nasal, inflamación de la garganta, también de las fosas nasales, etcétera. Y tienes que tomar tu famosa loratadina para evitar las alergias. Y los hongos también, ¿no? Desde la gente que trabaja por ejemplo, los que trabajan en las bibliotecas, suelen desarrollar alergias a los hongos. Eso, por ejemplo, le pasaba a una empleada ahí del Instituto de Física. Trabajó toda su vida en la biblioteca y entras a la biblioteca y huele al libro. Además, a veces se humedecían, pues, libro viejo y húmedo, hongo seguro. Las esporas, no, era terrible porque a veces sí, no pueden ni respirar. Nadie más. Bueno, son proteínas que están en estas partículas alergenas y generalmente están conjugadas, ¿no? Pero son proteínas con carbohidratos. Bien, tenemos a las fosfoproteínas, son proteínas que tienen grupos fosfato. Entonces, la mayoría de las proteínas que presentan, las enzimas que presentan regulación de su función, tienden a fosforilarse. Se fosforilan y se desfosforilan. Entonces, uno es como un switch para activar la actividad o aumentar la actividad enzimática de ciertas enzimas. Entonces, todo el metabolismo que ustedes vayan a ver más adelante, vamos a tener la fosforilación y la desfosforilación de las proteínas por las enzimas, las fosfatasas, las quinasas o sinasas y las
de fosforilasas. Entonces, pero el grupo fosfato es muy importante en la regulación de las actividades de diversas enzimas. Y bueno, aquí tenemos como un ejemplo la caseína de la leche. Tiene grupos fosfatos. Hemoproteínas, pues las proteínas que tiene el grupo hierro, hemo y el hierro, en el centro coordinado, son porfirinas, la hemoglobina. Por ahí tenemos, es tetramérica, pero tenemos una monomérica. ¿Alguien recuerda cuál es esta proteína monomérica? Con grupo hemo. La mioglobina. Entonces, la mioglobina es una proteína que tiene grupo hemo, y es monomérica, y la hemoglobina es tetramérica. Y la mioglobina une un oxígeno. Entonces, la mioglobina participa en el almacenamiento del oxígeno. De alguna manera secuestra, por su alta afinidad, se secuestra el oxígeno, lo guarda, entre comillas, y cuando se requiere ese oxígeno se libera. Entonces, la proteína de almacenamiento de oxígeno, en este caso. Y, por ejemplo, muchos animales que viven mamíferos que viven en los mares, pues suelen tener cantidades enormes de hemoglobina porque se dan unas zambullidas de cientos de metros, algunos, por ejemplo, las ballenas, algunas ballenas que se van a lo más profundo del océano, y pues pasan muchos minutos sin salir a la superficie. Entonces es gracias a que tienen esta mioglobina, saturan la mioglobina, toda su mioglobina lo saturan de oxígeno, se guardan el oxígeno, se dan la zambullida y por varios minutos no regresan a la superficie. Entonces van liberando el oxígeno, lo van consumiendo y ya cuando se agota, pues eventualmente el animalito tendrá que regresar a la superficie. Forzosamente regresar a la superficie y es gracias a esta mioglobina, monomérica. Y pues como su nombre lo indica, pues es de músculo. Es una proteína muscular que almacena oxígeno. Y sí, el músculo utiliza mucho oxígeno para llevar a cabo la función de relajación, contracción, sintetizando ATP. Y moviendo el calcio a través de dos compartimentos, Bien, entonces, esas son las hemoproteínas, pero recuerden que también tenemos por ahí otras proteínas que tienen, no necesariamente grupos hemo, con hierro, pero tenemos, por ejemplo, magnesio o cobre, y pues eso los encontramos en algunos sistemas transportadores de electrones en la mitocondria. Y también en la fotosíntesis tenemos algunas proteínas formando estos sistemas de elemento de magnesio. Las famosas, ¿cómo se llaman? ¿Qué es lo que tienen las plantas? ¿Qué es lo que le da el color verde? Las clorofilas, ¿no? Y también participan en la transferencia de electrones, la asimilación de los fotones, la luz que viene del sol, y la conversión de la energía del fotón a diferentes tipos de energía, y la transferencia de un electrón entre diferentes fotosistemas. Es que recuerdan el efecto fotoeléctrico que vimos en Fundamentos de Química. Pues es el mismo fenómeno que tenemos en la fotosíntesis. Y el electrón sale disparado y pasa a través de diferentes fotosistemas. Muy interesante. Y son compuestos tipo hemo que coordinan a un metal, generalmente. Magnesio,
bien en el caso de la cadena transportada de electrones, cobre. Y también tenemos flavoproteínas que tienen como grupo prostético nucleótidos de flavina. Esos son ya vitaminas, famosas vitaminas. Ejemplo de ellos, la succinato deshidrogenasa, ya es una enzima que en sí tiene actividad gracias a que tiene un FAD en su estructura. Entonces, puede estar unido covalentemente o puede no estarlo. Están unidos generalmente fuertemente, pero no necesariamente covalentemente, en algunos casos. En otros, sí. Hay mucha varianza en esto de la unión, pero de que están unidos fuertemente, están unidos fuertemente. Entonces, estudiar la disociación de estos grupos prostéticos, en algunos casos muy interesantes. Por ahí tenemos algunos estudios de la disociación del FAD, no de la succinato deshidrogenasa, sino de la glucosa oxidasa, de una enzima, de un hongo que se utiliza para blanquear sustancias en la industria. Genera peróxido de hidrógeno y este peróxido reacciona, llevando a cabo el blanqueamiento de muchos productos, por ejemplo, el papel. Pues evidentemente viene de la madera, pero el papel que te venden en Home Depot, pues es blanco. Entonces el grado de blancura va a depender del grado de tratamiento con la enzima y así pues el costo. Entonces es una enzima muy, muy importante. Y por ahí tenemos más enzimas de ese tipo que son importantes en la industria. Por lo tanto, importante es el estudiar su estabilidad, la liberación del FAD, qué tanto retiene el FAD, la proteína. Entonces, el grupo prostético. Entonces, las proteínas no están solas, bien, en algunos casos están acompañados por entidades químicas diferentes a los aminoácidos, a las proteínas en sí, y que se requieren para la función, o bien en algunos casos para adquirir cierta estructura tridimensional o proveerle ciertas propiedades físicas, ¿no? O químicas, por ejemplo, los carbohidratos. Bien, las metaloproteínas son proteínas que tienen iones metálicos, como el fierro, el zinc, el calcio, molibdeno, el cobre. Y son enzimas que necesariamente funcionan si tienen este ion metálico. No funcionan si no lo tienen. Son dependientes de estos iones. Aquí tenemos algunos ejemplos. La ferritina, en el caso del zinc, el alcohol deshidrogenasa, el calcio, la calmodulina, el molibdeno, la nitrogenasa, el cobre y la plastocianina. Entonces, bueno, entonces tenemos estas proteínas conjugadas. Bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuánto nos queda de tiempo? 20 minutos. Bien. Bueno, antes del ejercicio, preguntas. ¿Hay preguntas? Yo tengo una sobre el tema de las proteínas fibrosas, cuando hablo acerca del colágeno. Últimamente se ha hablado mucho sobre el ácido hialurónico para pues la prevención o retardo de las arrugas. Mi pregunta es que si, por ejemplo, este ácido hialurónico reacciona de la misma forma en todas las proteínas fibrosas por su estructura o nada más específicamente de ciertas zonas. El ácido hialurónico. Ajá. O sea, si ¿cómo decirlo? Va a actuar igual en todas las proteínas. Mi pregunta general es sí, eso. Pues va a depender del tipo de proteína, ¿no? Sí. Me refiero a las fibrosas por su característica, ¿no? De formar pues, fibras, parte de la piel. A ver, estoy buscando el ácido hialurónico.
tenemos aquí el ácido hialurónico. Este es un carbohidrato. Está formado por varios residuos de esta secuencia. Entonces recuerden que los corchetes indican que es una unidad y N significa que es un polímero, ¿no? Está formado por el ácido D-glucurónico y el N-acetil-D-glucosamina. Entonces tiene un carácter necesariamente, pues, ácido, pero es un carbohidrato, son carbohidratos modificados. Eso vamos a ver más adelante, los carbohidratos modificados. Se utiliza principalmente como cosmético, ¿no? Sí, para prevenir como arrugas en la piel o así, pero pues quería saber si solo actúa en la cara por las proteínas específicas en la cara o podría actuar en otra zona, no sé. Como no solamente tenemos colágeno en la cara, pues obviamente tenemos en otras partes del cuerpo. ¿No actuaría de la misma forma, de la misma intensidad? Es una muy buena pregunta. Depende también de mucho del tipo de piel, etcétera. Sí. Un buen dermatólogo nos podría sacar de la duda. Yo no me meto mucho con esto de la parte cosmética, pero en algunos casos pues funciona. Y sí, lo que hace es mantener como el colágeno, mantener el orden. Recuerden que la clave de todo sistema, de todos los sistemas biológicos, es mantener el orden y la complejidad. Mientras tú logres mantener el orden y la complejidad, pero al mismo tiempo la funcionalidad del sistema, puedes prevenir pues podemos utilizar esa palabra, el envejecimiento, ¿no? del sistema por modificación química de los componentes. Entonces sabemos que la oxidación está involucrada en eso, pero si esa oxidación te lleva a aumentar el desorden, pues necesariamente en algún momento vas a perder la funcionalidad celular. Pero si tú primero evitas la oxidación y mantienes el orden, pues eventualmente tendrás un sistema que está bien conservado, que funciona bien, que está en equilibrio, en un buen equilibrio homeostático, ojo, el término, porque hay diferentes tipos de equilibrios. Y si eso te lo proporciona el ácido hialurónico, pues mi respuesta sería, pues síguelo usando. Esto va a depender mucho del tipo de piel, si del tejido, etcétera. Pues por ejemplo, con el cabello y los shampoos, todos tienen su shampoo, ¿no? Todos usan un shampoo determinado y ese es el que pues, compran porque les deja el cabello como les gusta, ¿no? Y seguramente cuando han probado otros cabellos, otros shampoos les han dejado el cabello muy, muy diferente. Lo mismo con la piel y las cremas, las pomadas, etcétera. Y es cuestión de buscarle. Sí, no. Mi pregunta iba de manera general, no necesariamente a lo dermatólogo, porque suponiendo que, no sé, por ejemplo, en las venas también tenemos este tejido epitelial, ¿no? Entonces, pues un gran problema es que pierde elasticidad, ¿no? Y llegan a tener, pues, problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, sí se podría estudiar la misma forma de esta estructura de colágeno que llega a tener la elasticidad de una vena con la cara. Nada más será. No sé, obviamente no es el mismo, pero. Es una excelente pregunta, ¿eh? Es una muy, muy, muy buena pregunta. Pues mira, todos los carbohidratos, todos los carbohidratos, los glicoles, vamos a ver más adelante, los glicoles que no son carbohidratos, tienden a ordenar el medio, tienden a evitar el desorden, evitar el caos. Y un medio que no está en desorden, que tiene un orden,
es un medio muy adecuado para llevar a cabo ciertos tipos de funciones, pero podemos tener la contraparte en donde un exceso de orden puede afectar la función. Entonces también tiene que haber un equilibrio en este sentido. Pero en este caso el ácido D-glucurónico y la N-acetil-D-glucosamina, pues son derivados de carbohidratos, son carbohidratos modificados y de alguna manera funcionarían proporcionando orden al sistema. Entonces, a cierto punto, sí estaría dándote un beneficio en este caso. Pero también te lo darían otro tipo de polímeros, o sea, no nada más el ácido hialurónico, sino otros polímeros también te pueden dar el mismo efecto. ¿Qué tan bueno o qué tan malo? No lo sabría decir. Esa sería mi respuesta. Y en el caso, por ejemplo, de la queratina, me acabo de recordar que 2 o 3 semanas, por ahí empezamos un proyecto, no sabemos si va a funcionar o no. Hay una chica que en el instituto que purifica queratina. Lo puede purificar de hecho lo obtiene de plumas de algún ave, lo obtiene de forma pura. La pregunta es, ¿qué hacer con esa proteína, esa queratina que está pura? Y en eso estamos trabajando, estamos pensando. Y algo que leí posteriormente, no necesariamente vinculado a que estaba buscando información para ver qué hacer, sino eso se te queda en la cabeza. Pasas sin la lectura y leo sobre la queratina, que es estable porque cuando tú aumentas la temperatura y se separan, la misma queratina aumenta la viscosidad del medio y entonces la viscosidad hace que, el aumento de la viscosidad hace que sea mucho más difícil separarse, es decir, el separarse hace que se vuelva mucho más difícil separarse. No sé si me explico. El deshacer la hebra hace que la misma hebra sea mucho más difícil de separar, de que otras hebras se separen. Entonces, esa parte está interesante. Puedes llevar el sistema 90 grados, 100 grados centígrados y empiezas a ver estos efectos de propiedades físicas sobre estructuras proteínicas, en este caso las estructuras de las proteínas fibrosas. Entonces, aumenta la viscosidad y esa misma viscosidad afecta la interacción entre las cadenas de la queratina. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué hacer con esta queratina que se tiene pura? La respuesta es que, bueno, hay cosas que se han hecho, pero es difícil definirlo. Sí, porque se había escuchado algunos usos de la queratina, por ejemplo, Sí. en el aseo de pelo, ¿no? Ajá, pero obviamente por el paso del calor, esta va perdiendo su efectividad, ¿no? Entonces, al momento de tener un producto más estable a altas densidades y que sea más difícil de deshacer, obviamente puede tener más aplicaciones, ¿no? Sí. Entonces, puedes modificarla químicamente, puedes darle nuevas funciones a esas cadenas polipeptídicas. Pero bueno, eso ya uno le tiene que meter ahí algo de coco y pensar qué es lo que puedes obtener de eso. Entonces, puedes volverte una inventora, que en el caso de tener nuevos materiales, o bien investigar algún proceso, sería ciencia básica. Pero bueno, yo creo que más bien sería ese lado de la invención. Ok. Y también me recordaba, ¿qué me recordaba? En algún momento Efraín comentó sobre el quinto sabor, el umami. Entonces, cuando llegamos por aquí en la composición de aminoácidos, en las proteínas, que digamos que son diferentes, están en diferentes proporciones, algunos se presentan más que otros. Y me recordó la salsa de soya, Efraín. Entonces, todos los que han comido
comida china, pues reconocerán que usan un montón la salsa de soya. Y la pregunta es cómo preparan la salsa de soya. ¿Sabes, Efraín, cómo preparan la salsa de soya? No, profe, no lo sé, pero Nunca, ¿no? no. Bueno, es la fermentación de la soya. Entonces meten a la soya, le ponen agua con sal y lo dejan fermentar, en algunos casos por años. Entonces los bichitos empiezan a romper todas estas proteínas que tiene la soya, entonces a liberar su contenido de lo dicen también para que multiplicarse los bichitos. Y pues eso es un proceso de fermentación clásico que llevan a cabo los chinos y los japoneses, me parece. Y después de cierto tiempo, eso se vuelve una pasta muy, 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 muy característica, así como lodo, oscuro completamente. Y después de cierto tiempo se filtra, se prensa y salen todos los líquidos. Entonces ese líquido tiene una gran cantidad de aminoácidos y de otros componentes que hacen que la comida china, no sé si alguien ha comido comida china, la real, no la china mexicanizada o la china americanizada. Yo lo he probado y las verduras que comen son extremadamente amargas. Igual la carne de res o la carne de puerco, así como la comen, no sabe tan bien. No sabe bien por alguna razón. Por la cocción, qué sé yo. Pero cuando le pones salsa de soya, eso cambia dramáticamente. El sabor cambia. Y me recordó lo del ácido glutámico que le agregan a las frituras. Doritos. Sí, hay una sinergia, ¿no? Sí, son potenciadores del sabor. Y eso es lo que hace la salsa de soya, potencia el sabor de los alimentos. Lo mismo el ácido glutámico con las frituras. Y eso te hace sentir placer. Y desde luego, pues si sientes placer, pues comes más, ¿no? Pero te potencia el sabor. Si es por receptores de este tipo de compuestos, entre ellos el ácido glutámico. Pero algo más que hacen los chinos es, además de la salsa de soya, bueno, hacen un montón de fermentos, de verduras, de todo tipo de esos. Hacen todo lo pudren y los jugos de esta podredumbre, por llamarlo de alguna manera, se lo comen porque potencia el sabor. Entonces, tienen otra salsa que es salsa de pescado. Salsa de pescado como salsa de soya, salsa de pescado. Entonces ahí lo que hacen es que todo el pescado malo, el que no venden porque es malo, no sabe, lo meten ahí igual a un barril y lo ponen a fermentar. Le ponen sal igual que la salsa de soya, le ponen a fermentar por años. La forma tradicional, ahora ya lo hacen mucho más rápido. Pero lo ponen a fermentar. Entonces pues, es pescado podrido, literalmente. Después de cierto tiempo, al igual que la salsa de soya, pues lo filtran. Y esos jugos, desde luego hay un catador que te dice, está bien, está mal, no, todavía está, le falta. Y en algún momento dice, ya está listo, pum, y sale. Y lo filtran, y esos jugos es la salsa de pescado y tiene el mismo efecto que la salsa de soya. Entonces, todas las proteínas del pescado fueron hidrolizadas. Algunos de estos aminoácidos fueron utilizados por los bichitos que pudrieron el pescado. Y otros no, otros se quedan en el medio. Y esos son los que extraen en la salsa y utilizan para darle sabor a sus comidas, los chinos. Entonces es interesantísimo esa parte. Y no me había dado cuenta hasta que aquí Efraín empezó a comentar sobre el quinto sabor. Entonces son potenciadores del sabor. Pero también estaba pensando, profe, había leído que el umami se supone que es para reconocer aminoácidos. Ajá. Entonces, a lo mejor es por eso que los reconocemos, se sabe también, porque está reconociendo el sabor de aminoácidos importantes. Entonces eso hace que queramos más, ¿no? Como cuando comemos azúcar, que queremos más azúcar y más azúcar. Bueno, Sí, pienso, sí. por eso se verá algo similar.
Sí, pero son fermentos. Y ahora, los fermentos no son exclusivos de los chinos, ¿eh? Pero también los europeos lo hacen y nosotros también lo hacemos. Sí, también, ¿no? Tepache y pulque, sobre todo bebidas. Este, y te da, pues te genera esa sensación de placer y te hace querer más. Entonces, en los quesos es igual, la fermentación de quesos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Europa, pero los quesos que comes allá, los embutidos que comes allá, no los encuentras aquí en México. Es una maravilla. Y los sabores son exquisitos. Entonces, esa parte en donde los bichitos que fermentan liberan esas enzimas que van degradando, van hidrolizando tanto lípidos como proteínas y van liberando estos compuestos semidegradados o degradados. Y eso es lo que se combina con el alimento en su totalidad y le da ese sabor. Y ahorita recuerdo de una noticia en donde con la pandemia pues no se vendieron un montón de quesos. Entonces, los quesos se llenaron de hongos, se pusieron negros, 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 negros. ¿Y qué creen que hicieron los condenados? Creo que en Francia, ahí hacen esas cosas. Pues nomás le quitaron los hongos de encima y se lo comieron. Y, y decían que tenía otro sabor bien diferente al queso original y que originalmente vendían, y que habían creado un nuevo queso. Entonces, al probarlo, pues, les gustó a la gente y entonces lo empezaron a comer. Entonces ya tienen ahora un nuevo tipo de queso, fermentado por un tipo de hongo y por X tiempo y bueno, que sabe diferente. Y la verdad es que sí saben diferentes. Entonces, los que hayan ido a Europa, pues bueno, y habrán probado, no me dejaron mentir, pero sí son exquisitos, tanto los embutidos, o sea, ¿qué más? Los jamones, en el caso de España, y los quesos, por la fermentación, tienden a tener estos sabores. Es lo mismo con la salsa de pescado y la salsa de soya y otras salsas que hacen los chinos. Son un montón de salsas. Pero son productos de la degradación de las proteínas y otros compuestos. Son pequeños péptidos. Entonces es interesante. Lo mismo con el edulcorante, ¿no? El aspartame. En el caso es el sabor dulce. Entonces, toda esta parte de los péptidos es muy interesante. Seguro debe haber clases exclusivamente de esto, sobre el sabor y los péptidos. Bien. Ok, ya no nos queda tiempo, dos minutos. Un favor, para la próxima clase, bajen el software Quimera, CIEF o CIEF. Creo que así se escribe. Quimera. Permítanme confirmarlo. Ok. Ahí está el link. Entonces bajen ese software y vamos a ver, vamos a analizar ya con mayor detalle la estructura molecular de algunas de las proteínas que tenemos aquí en las tablas, ya para que no nada más leamos y yo esté hablando, sino que veamos ya la estructura y veamos esta parte que nos indica la tabla de los grupos prostéticos, la parte química, ¿no? Vamos a bajar las proteínas, su estructura PDB, cristalizada, la estructura del cristal, y vamos a analizar los grupos prostéticos, la secuencia de aminoácidos y otras cositas. Y después vamos a trabajar con otro software, pero vamos a empezar con este. Entonces, bajen el software e instálenlo en su computadora y ya después vemos la dinámica de trabajo, ¿no? Pero ya para la siguiente clase necesitamos el software instalado. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, bueno, pues entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan muy buen día. Profe, el software solamente funciona en computadoras, ¿verdad? Sí, funciona en Linux, en Mac y en Windows.
¿Te refieres a si funciona en teléfono celular? Sí. Muy probablemente sí. ¿Por qué no checas? Porque ya en la actualidad esto creo que ya se puede trabajar incluso en teléfono celular. Sí, sí, chécalo, por favor. Muy probablemente sí. ¿Más dudas? Por mi parte, no. Ok, pues bueno, pues nos vemos. Nos Nos vemos, vemos. profe. Cuídense. Nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias.